si llego tarde al directo con Yolanda, porque me he entretenido ahí con una pizarra y no se me ha echado la hora encima. ¿Cómo están? Vamos a ver si entra Yoli. Hoy vamos a hablar de mindfulness, pues estaba yo tan en mindfulness con la pizarra que estaba haciendo. Aquí está Yoli, que se me había olvidado, se me ha pasado la hora. A ver. Yoli. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Hombre, qué verde te veo. Hola, qué bonita. Niña. Que estás ahí con tu pizarra totalmente Mira, no, aquí me voy. Estaba yo. A ver. Espérate. Que nos vamos de excursión, en serio. Estaba aquí y madre mía, que voy con el trípode. La he dejado ahí a medio hacer, pero estaba yo entretenida. Muy bien, paso a paso, con los colorines, claro que sí. Colorines. A ver, niña, espera. Bueno, ahora un tour por la sala. Ahora estamos aquí, ya estamos, venga. Después bueno. Y estaba antes Pablo haciendo un descanso de sus clases virtuales y me iba diciendo, mamá, -10, -5. Y ya se ha ido y el -5 se me ha pasado. El -5 ya, bueno, pero que estamos de repente digo, la una, claro. Mira, yo no llego tarde ni queriendo, niña. No llego tarde ni queriendo. Mira la puntualidad alemana, Patri, ¿recuerda? Ahí tengo el ramalazo Deutschland. Bueno. ¿Qué tal? Pues muy bien, pues hoy mindfulness y niños, ¿no? Vamos haciendo el recorrido. Vale, mindfulness para mí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que tocaba, ¿no? Yo creo que estamos en una generación. El tema es mindfulness y niños. Creo que nos encontramos en un momento con una generación de hijos que son ya emocionalmente mucho más inteligentes que nosotros, porque en los colegios ya les están enseñando a meditar, a manejar las emociones, a hablar de las emociones y van por delante nuestro. De hecho, a mí hay muchos padres que me dicen, es que mi hijo el otro día me dijo, mamá, ¿por qué me tienes que gritar para decirme esto? O sea, ya no lo ven una conducta normal y me parece que eso es maravilloso. Y eso es para los niños. El aprendizaje invertido, ¿no? Que los hijos enseñen a los padres. Yo creo que, la idea... Aquí en Argentina a las 8 de la mañana. Pues gracias, Argentina, por estar tan temprano. Hola, esos madrugadores. Gracias. Bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? En otros directos decíamos que mindfulness es esa habilidad con la que nacemos de poder estar más, presentes, ¿no? Sin expectativas, sin juzgar, y que esto, lo traemos de niños, ¿no? Es decir, que nosotros nacemos con esa capacidad, pero que la vamos perdiendo por esta sociedad un poco estresante, ¿no? Entonces, claro, si nosotros analizamos, Patri, nosotros que somos psicólogas, los motivos por los cuales los adultos vienen a la consulta, nos damos cuenta que hay falta de habilidades, evidentemente para gestionar las emociones, problemas de ansiedad, de estrés, no saberse manejar con la experiencia interna, con los pensamientos, ni que decir tiene muchísima desconexión con el cuerpo, o sea, parece que el cuerpo es como ese abandonado, ¿no? Al que solamente vamos para cuando algo nos hace daño o para cuidarlo mínimamente físicamente preverano, ¿no? Es decir, estos son un poco las visitas que hacemos al cuerpo. Entonces, la mente, gente que rumia mucho, que se va, como decíamos, ¿no? Casi el 47% del tiempo la mente se va a cosas del pasado y a cosas del futuro, es decir, que casi que se pasa más tiempo, ¿no? Pensando que viviendo. Y entonces, claro, si hacemos un poco un ejercicio de coherencia, ¿no? Y de reflexión, decimos, si los niños nacen con esa habilidad y resulta que como adultos luego nos vamos a encontrar con una serie de dificultades porque no nos enseñan o no nos han enseñado a manejar nuestro mundo interior, pues nosotros tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad como padres, de no dejar esto como, a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? O a dejárselo al colegio, sino como ver qué puedo hacer yo, cómo puedo yo practicar esto del mindfulness, cómo puedo ser más consciente, cómo puedo educar también, como acompañar como la experiencia interior, las emociones, los pensamientos, cómo se sienten las cosas y no estar tan focalizados en fuera, ¿no? De nosotros, sino estar más dentro de nosotros. Muchas veces vemos que los niños, como es normal, tienen ciertos comportamientos. Yo ya ni quiero llamarlos ni buenos ni malos. Ellos se comportan, tienen conductas, pero detrás tenemos que saber que hay pensamientos y emociones que me lleva a ello.
Así que si los padres pudieran conectar con todas estas enseñanzas y en vez de querer simplemente tapar la conducta, ¿no? Con ese castigo o ese grito, esa amenaza o ese chantaje, ¿no? emocional para parar eso que nos está dando como una oportunidad, ¿no? de aprendizaje y de interiorización, pues claro, los niños evidentemente no tendrían que recurrir cuando son adultos al mindfulness y, si me apuras, a ciertas consultas nivel base de psicología, porque la psicología es que está presente en todo, pues, en la vida, en todo. Yo creo que además nuestra generación ha aprendido o hemos crecido con la idea de que había una serie de, no emociones, pero sí sentimientos, emociones también, sentimientos que eran malos. Entonces yo recuerdo de pequeña que en el momento en que a ti te catalogaban de eres una celosa, eres una envidiosa, le tienes envidia a tu hermano, o sea, te colgaban como la etiqueta y el lastre para el resto de tu vida. Y lo que no se daban cuenta es que cuando un niño se muestra pues irascible, le pega un empujón al hermano, habla mal de él, tiene celos, perfecto, pero ¿por qué tiene ese niño celos? Cuando los niños dicen, cuando los padres les dicen es que tú eres un celoso, nunca vamos a lo que es el meollo de la cuestión, porque está claro que los padres tratan muchas veces de justificarse y de salir airosos diciendo, pero ¿cómo puedes tener celos a tu hermano si yo os quiero por igual, tenéis todos los dos lo mismo? Y eso es mentira. Porque las realidades de los niños, aunque tú como padre o como madre quieras por igual, las realidades de los niños no son esas. Entonces, si a un niño lo tachamos de celoso, que ya se le queda esa etiqueta, y que luego construye relaciones también con la etiqueta de soy celoso en un futuro, pero ese niño ya tiene una tilde negativa y a partir de ahí no solo no resolvemos el problema con el niño, porque no sabemos por qué se siente celoso, porque el niño igual vivió una experiencia hace 3 semanas de un exceso de cariño hacia el hermano que a él le dejó fuera y lo interpretó como a mí me quieren menos. Sí, es su interpretación, es su realidad, no es la realidad de los padres, pero si no te sientas a hablar con tu hijo y a hablar de la emoción, ¿no? Y a detectar, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué te sientes de esta manera? ¿Qué puede hacer mamá porque tú te encuentres mejor y tengas esa sensación de que, de que os quiero por igual? Eso no se resuelve, ¿no? Claro. Yo creo que en las familias el tema de los celos, por ejemplo, esa emoción, ha sido algo que ha distanciado a los hijos de los padres y a los hermanos entre sí. Y a los hermanos, exactamente. Sí. Fíjate que hay niños que con 2 años, 3 años ya se vuelven el hermano mayor, ¿no? Ya tienen que ayudar a cosas. Ya se les dicen mensajes con que no tengo tiempo, pero no te das cuenta que tu hermanito está llorando, no te das cuenta. Todo es como relacionado con la conducta. Ahí no se está teniendo en cuenta la experiencia interna. Y tenemos que partir que su mundo no es nuestro mundo y los niños lo que buscan es pertenecer. Y cuando llega un hermanito nuevo a casa, pues su mundo interior está diciendo, pero a mí mi mamá me quiere, pero mi papá va a seguir haciendo lo mismo, porque ellos lo que ven también es que ahora resulta que igual el cuento, si antes se lo contaba el papá, se lo cuenta la mamá, o al revés, porque tiene que estar con otras necesidades. Entonces, la idea no es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Dejamos al bebé? No, es vamos a hacer a enchufar, ¿no? Como esa visión de conexión y vamos a acompañar a esas emociones que tienen los niños, porque la energía está muchas veces en la corrección y sabemos, ¿no? Desde los modelos de educación pues amorosa, positiva, con serenidad, disciplina positiva, etcétera, que primero tiene que haber conexión para después poder corregir o poderle transmitir un mensaje. Entonces, muchas veces no vemos esa necesidad del niño, solamente lo catalogamos como un mal comportamiento y como yo lo que quiero es que mi hijo no pegue, se porte bien, quiera mucho a su hermano, no quite juguetes, no empuje, no insulte, pues yo recurro a herramientas punitivas del año, ¿no? Del Pleistoceno, ¿de acuerdo? Que son las que hemos heredado y entonces no nos damos otro margen de maniobra. Y entonces lo que volvemos a vivenciar con los hijos muchas veces es lo que nosotros hemos vivido, por lo cual activa un poco el sentimiento de culpabilidad y muchas veces es, sé que no lo hago bien, no quiero que mi hijo se sienta como yo me sentía de pequeña, pero la realidad es que estás haciendo lo mismo. Exacto. Y ahí hay como una ruptura, ¿no? Entre lo que pienso y lo que siento. Entonces, mindfulness, la práctica de mindfulness te va a ayudar a poder también regular todo esto, a ser más consciente y a poder ver que tu hijo siente y que lo que siente es correcto y que hay que aceptarlo, no taparlo, no castigarlo,
no gritarlo, no compararlo, ¿no? Fíjate, ese niño no llora y tú llorando. No vamos a venir más al parque, se van a reír de ti, ¿no? Sí. Muchísimo daño, ¿no?, que ha hecho la educación, vamos a decir, antigua, aunque sí, ahora también. Este tipo de expresiones, pareces el bebé del parque, mira cómo te miran todos. Como los niños no lloran. Es humillar y ridiculizar a tu hijo. Claro, en realidad luego todo esto, como decías, va creando como una estructura que va diciendo lo que yo soy, lo que yo me imagino que soy, porque claro, me veo a través de las expresiones de mis padres, por lo tanto luego, claro, voy a ser inseguro, voy a tener un apego inseguro y me voy a relacionar con mis siguientes figuras de apego, que van a ser mis parejas, de esta manera, ¿no? Quizá muy perseguidora o muy celosa o muy evitadora, ¿no? Entonces hay chavales también que, como a mí me han dicho que no tengo que llorar, que soy una nenaza, que los niños no lloran, pues luego, claro, es que los hombres pues no lloran. Y aquí hay como un cortocircuito hombre y mujer, ¿no? Porque es como que nunca llora, nunca expresa, claro, porque eso no se desarrolló. Ya, exacto. Claro, yo veo que muchas veces que la forma esa de calmar las emociones o de querer corregirlos, de alguna manera lo que hacen es incrementar todavía el problema y separarnos más de ellos, ¿no? Porque en lugar de pararnos a entender y profundizar qué está pasando y dejar sentir, ¿no? Dejar sentir y ver qué origina esa emoción y ese sentimiento, lo que hacemos es anularlo y hacerles sentir mal por lo que están sintiendo. Ya les estamos diciendo que lo que está sintiendo está mal. Eso es de celoso, de manipulador, de egoísta, y en lugar de ahondar y poder enseñar a sentir a los niños, lo que hacemos es castigarlos por la manera en cómo sienten, sin siquiera saber cómo han llegado a ese sentimiento. Claro, y en realidad fíjate que como que solamente tienen la visión de sus padres, ¿no? O sea, es como que lo que dice papá y mamá, pues va a misa, ¿no? Cuando eres pequeño, o sea, lo de ellos es lo que vale. Entonces, claro, yo voy a desarrollar también sentimientos como de soy mal hijo, o también, pues, que claro, que mis padres igual están mal por mi culpa. Porque a veces los padres, primero es porque no saben manejarse ellos en sus propias emociones, por lo tanto, qué difícil va a ser acompañar a mi hijo, ¿no?, en esas emociones. Y segundo, porque las emociones llamadas negativas, que ya sabemos, ¿no?, que no tenemos que ponerle, ¿no?, esa etiqueta, porque son todas valiosas, necesarias, y lo que necesitan es ser escuchadas, ¿no?, no ser taponadas, pues muchas veces los padres les sobrepasa. Es decir, no quieren ver a su hijo sufrir, no quieren que. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, pues todo lo que piden, o que quieren más dibujos, pues entonces quieren más dibujos. Resulta que se les ha roto una cosa, pues venga, corriendo y la vamos a comprar o la reparamos ya como... Entonces, claro, luego queremos hijos pues pacientes, queremos hijos que no abandonen a la primera, ¿no?, en los que ellos se frustran, queremos niños con habilidades sociales, empáticos, asertivos, ¿no? Es decir, una serie de herramientas que nos van a servir durante toda la vida, que van a prevenir muchos de los problemas que hay actuales, como por ejemplo el bullying, ¿no? Se sabe perfectamente que cuando los niños trabajan mindfulness, los casos de bullying bajan. ¿Por qué? Porque yo puedo conectar con lo que me pasa a mí, puedo conectar con lo que le puede estar pasando a ese otro niño, y muy importante también que los profesores, ¿no?, conecten con estas enseñanzas mindfulness para que no simplemente cuando los niños hacen algo mal los echen fuera de clase, ¿no?, o ridiculicen, ¿no?, y se les lleva a clases de niños menores. Entonces tenemos que hacer una reflexión de que educación, tanto en el cole como en casa, pues tienen que ir de la mano, ¿no?, de esta enseñanza de, pues eso, de autoconocimiento, de ver cómo son los pensamientos y cómo ayudamos a los niños a relacionarse con esos pensamientos y esas emociones de una manera diferente. Y que cuando yo lloro, no soy yo, ¿no? O sea, no, venga, soy malo. No, tengo una emoción que me ha producido llorar y la voy a escuchar y voy a ver si es grande, si es pequeña y qué color tiene y qué forma y qué me quiere decir esa emoción, y vamos a analizarla, hijo, y entonces de esta manera, pues yo también, ¿qué ocurre? Que cuando siento que viene, ya lo voy a notar, porque enseñamos a que lo noten en el cuerpo, cuáles son las señales, los avisadores que tiene su cuerpo para ver que se están poniendo tristes, que se están poniendo enfadados, y ver qué hacen con ella. No sentirla, sino desde su conexión, qué decisión toman. Y tenemos niños pues de 4 años o de 3 años que dicen, me voy, ¿no?, a mi espacio de calma, que estoy enfadado.
Y eso es fantástico. Bien. No coger como antes y decir, ¿tú a dónde vas? Tú te quedas aquí y me dices qué está pasando. Ya. Eso no es respetuoso. No, por supuesto que no. Enseñar a los niños a identificar las emociones a mí me parece fundamental, porque hay una creencia entre los adultos, sobre todo entre los padres en los colegios, de que los niños son crueles, ¿no? Hay muchas veces en que te viene tu hija de clase, es que las niñas no quieren jugar conmigo, es que... Y tenemos esa creencia de que los niños son crueles, ¿no? Y que a esa edad parece que se puede hacer de todo, y en gran parte, primero, los niños no son crueles. Lo que ocurre es que tenemos que saber que el cerebro, a medida que se desarrolla, la parte de la empatía tarda en desarrollarse incluso hasta la preadolescencia, adolescencia. Entonces, a veces los niños no son tan empáticos como podemos entender los mayores que deberían ser. Pero si además no les enseñamos a entender qué están sintiendo y cómo se puede estar sintiendo la otra persona, pues difícilmente vamos a desarrollar la empatía. Entonces, los niños no hacen daño porque voy a hacer daño de forma intencionada, sino porque a veces no son capaces de valorar el impacto o las consecuencias de lo que son sus comportamientos y cómo se siente la persona que está enfrente, ¿no? Entonces, aprender a reconocer estas emociones y aprender a pensar cómo se siente la otra persona, porque cuando un niño se porta mal con otro, si eres una madre consciente, que a veces ni siquiera lo quieres reconocer, lo que hacemos es castigar. Eso no se hace. Así no se juega con los niños. Eres un egoísta. Aquí los niños dejan los juguetes y tú nunca dejas el tuyo. Pero no le estamos diciendo, oye, ¿cómo crees que se puede sentir esta persona cuando tú no compartes los juguetes? Que ahora también hay una disyuntiva que las padres y madres preguntan mucho. Oye, ¿qué corriente cojo? Porque hay dos corrientes. Una corriente dice, ¿le tengo que decir a mi hijo que deje los juguetes en el parque? ¿O tengo que dejar que haga lo que quiere y si no los quiere dejar, que no los deje? Yo lo siento mucho, pero como yo soy de valores, creo que las personas tenemos que compartir y tenemos que enseñar a compartir por encima de todo, ¿no? Pero te preguntan esas dos corrientes, parece que es que hoy en día el niño es como también el gran tirano de esto es mío, y si yo siento esto tiene que ser de esta manera, y si no quiero prestar pues no lo presto, y por encima tiene que estar esa persona en torno a la que giran todos los satélites porque él es el centro del universo. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, yo creo que los extremos pues nunca son buenos, ¿no? Y yo recuerdo que hace tiempo escribí sobre este tema, Patri, y yo recuerdo que hice una reflexión, porque claro, aquí lo que nos encontramos a veces en los parques son mamás que llevan todos los juguetes habidos y por haber, pero luego hay otras mamás que no llevan ningún juguete. Es decir, que es como, bueno, como sé que aquella lleva muchas cosas, pues bueno, ya se los dejará a mi hijo. Entonces, es bueno compartir, evidentemente, es un valor, es generosidad y evidentemente somos animales sociales, ¿no? Y esto es lo que tenemos que proponer a los niños, ¿no? Y educarles en ello. Pero yo también hablaba de la posibilidad de que a veces poder enseñar también como esa parte de respeto a lo que es mío, ¿no? Y yo comparaba a veces de que como adultos nosotros también hay cosas que dejaríamos, pero que igual hay cosas que no dejaríamos, que claro, por los motivos que sean, eso no lo vamos a dejar, por X motivos. Y también es respetable, entonces... Sí, como a quien le gusta dejar el coche y a quien no le importa. Ahí está. Entonces, por ejemplo, decidir a los niños y decir, bueno, para poder entrenar los límites y poder, bueno, pues pedir respeto también y demás, que lo van a necesitar el día de mañana, pues poder bajarme unos juguetes que son para compartir, y uno, que este es mío, y ver qué habilidades puede tener ese niño de explicarle el por qué pues ese juguete no lo quiere compartir. Más que instar a los niños a no lo bajes, que es el que te gusta mucho, te lo va a romper y tal. Y entonces el niño es como, no lo entiendo muy bien, ¿no? Esto. Entonces supongo que podemos hacer también como este entrenamiento, porque también es bueno, ¿no? Poder decir... Claro, pues o poder también tener esta habilidad de decir, mira, esto me gusta mucho, es que hay que tener mucho cuidado, no podemos jugar todos juntos, o si juegas, pero juega conmigo y yo te explico. Y esto está haciendo también como un entrenamiento, ¿no? Y esto son habilidades sociales. Habilidades sociales, claro. Exactamente. Y luego lo que comentábamos para mí la falsa crueldad de los niños, ¿no? El entrenar esta parte tan importante de la empatía, para que aprendan a reconocer las emociones de cómo se sienten los demás cuando tenemos una conducta de aislar, de criticar, de no dejar un juguete a una en concreto, pero sí compartirlo con las otras, ¿no? Que enseguida hay madres que ya dicen, es que ya hay una ahí con 6 años que ya se la ve venir. Y estas etiquetas, hay una ahí que ya es la mandona, hay una ahí que ya es la líder, hay una que me aísla a la niña.
y enseguida los niños los clasificamos, los etiquetamos, y de verdad que esos niños ya están también marcados de alguna manera en el colegio. Claro, yo aquí querría hacer una reflexión, porque claro, cuando dicen, ay, es que los niños es que son malos, es que ya los de ahora no son como los de antes, ¿no? Estas expresiones que decías, yo me encuentro que en los grupos de WhatsApp de madres del colegio, pues puede haber un grupo general, pero luego hay el subgrupo del subgrupo del subgrupo, ¿vale? Y en el ámbito deportivo lo mismo. Entonces, los padres, sin estar conectados, no conscientes, primero, mandan audios que los niños escuchan. Ya. Mandan mensajes que pueden escuchar leer a cierta edad, ¿no? Los niños. Entonces, hablan de comportamientos de X niños. Entonces, esto que dices, no, cuida a esta niña, ¿qué? Pues claro, yo como no quiero que a mi hija le hagan daño, en vez de valorar y de ver qué es lo que le puede pasar a esta niña o hablar directamente con la mamá, con los profesores, ver un poco qué es lo que ocurre. Porque detrás de estos niños, pues igual lo que tenemos es que se ha muerto el abuelito, que hay problemas en casa, que ha venido otro hermano, que han suspendido, que le ha pasado algo al hermano. Es que no sabemos muy bien lo que hay detrás de este niño. Y hay que verlo también con esa mirada también pues empática y de compasión. Y muchas veces pues los niños, como escuchan esto, ya van condicionados al patio y hay padres que les están diciendo a sus hijos de 5 años, de 4 años, con este niño no te juntes, es malo. De eso quería hablar, Llegan los niños y dicen, no, tú no, que eres malo, ¿no? O que mi mamá dice que eres malo. Ese niño luego va a su mamá, es que fulanito me dice que soy malo, pero hijo, pero ¿por qué? Es que me dice que se lo ha dicho su mamá. Y ya tenemos aquí montado el follón en la clase. Por lo tanto, a este niño que no lo invitamos a los cumpleaños, que no. Entonces, se empieza a generar ahí la semilla del bullying, pero ya en el WhatsApp de los papás. Yeah. Entonces, esto es muy importante que reflexionemos sobre ello y que cuando, por ejemplo, llega una niña o un niño y, no sé, le ha pegado, le ha quitado el estuche, etcétera, etcétera, igual que antes en antaño te podían decir, mañana vuelve con el estuche a clase o no entras, ¿no? Que podía pasar esto. Ahora muchas veces es email a la profesora porque le ha pegado, lo metemos en el grupo de WhatsApp también y reunión urgente porque a mi hija le están haciendo bullying. Un paso importante con estos niños es ver, ¿qué ha pasado, cariño? Cuéntame qué ha pasado. Es que me ha pegado y yo no le había hecho nada y tal, ¿vale? Vale, imagínate también que esta niña está ahora en la cocina con su mamá. ¿Tú qué crees que le podría estar contando? Y muchas veces los niños te cuentan lo que ha pasado en el recreo, ¿no? Pues seguro le dice que yo no le he dejado jugar a la cuerda, ¿no? Y entonces, cariño, o sea, que ella le podría estar diciendo esto a la mamá. Oye, entonces si rebobinamos, ¿tú crees que si ha pasado esto en el recreo ella cómo se ha podido sentir? Y entonces vemos a ver si la niña conecta con cómo se ha podido sentir. Y entonces tú no crees con esto que hablamos de que según pensamos y sentimos, hacemos cosas, que igual la niña ha entrado muy furiosa a clase y le ha dado mucha pena por tal cual y entonces ha cogido y te ha empujado en la fila y vamos dando un poquito tientos, un poquito de ayuda. Entonces a ella también le ayudamos a que no se focalice solamente en que le han pegado, que se focalice también cuál ha sido su comportamiento anterior, cómo afecta a los demás, cómo me comporto yo. Y entonces quizá la conclusión o la reacción a la que llegamos es diferente, porque entonces igual podemos decirle, bueno, ¿y cómo crees que puede ser mañana? Vamos a visualizar a ver cómo quieres ir al cole, qué se te ocurre, cómo podríamos reparar esto, porque tenemos también que alentar a los niños a que ellos también sean capaces de hablar, no que todo vaya mamá y papá a solucionarlo. Estos son habilidades sociales para la vida, para que luego llegue cuando sea adulto, todo esto yo lo tenga entrenado, interiorizado, y yo luego tenga habilidades con 40 años. No que tengo que ir al psicólogo, es que no sé decir que no, es que estoy agobiado, o es que yo tengo arranques de ira, porque no sé gestionar cuando mi jefe me dice esto, mis compañeros me dicen lo otro. Entonces vamos tirando del hilo y en su línea de vida ya podemos encontrarnos esto cuando teníamos 5 años, 10 años, investigando cómo se resolvían posibles conflictos o dificultades que yo tenía en la vida. Y para esto necesitamos pues ese plus de conexión, de mindfulness, de interiorizar, y solamente estando en nuestro mundo interno e indagando desde dentro, podremos acompañar, ¿no?, esto a los niños.
Y algo que se preguntan padres y madres, ¿a partir de qué edad podemos poner a los niños a meditar? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué rutina? ¿No? Porque para que los niños también aprendan a autorregularse y no siempre nos busquen para que les demos consuelo, de alguna manera ellos ahora nos tienen, pero no nos van a tener toda la vida. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí para dar apoyo, pero igual tiene que haber una autorregulación en el que tú decidas que te vas a calmar sola, aunque luego vayas y expreses lo que te falta, o lo que te falla, o aquello que quieras solucionar, ¿no? Pero que en un principio ellos sepan también tener su rincón, meditar, respirar, poder bajar ese nivel de intensidad con el que sienten, ¿no? Fíjate que tenemos que ir como muy en paralelo al desarrollo de su cerebro, porque a veces tenemos unas expectativas o exigimos cosas a un cerebro que no es capaz de hacer, ¿no? Y segundo, a cómo va también su capacidad de atención. Sabemos que hay prácticas formales e informales y lo que no podemos pretender es coger a un niño de 3 años que se siente en postura loto y que se pegue 10 minutos para adentro respirando, porque esto esto no va a funcionar así. Primero, ya sabemos que los niños, pues hasta por lo menos 4 años, no se saben autorregular ellos mismos. Necesitan a sus papás porque no necesitan esa parte del cerebro de la mamá que les regule. Entonces, desde que son bebés, ya desde que está en la tripa, es decir, el bebé cuando está dentro de la mamá ya sabe cuando la mamá está estresada y cuando está tranquila, ¿no? Y se sabe que en el tercer trimestre del embarazo la química cerebral es muy parecida, ¿no? Entonces, cuando ya nace el bebé, aunque no hable, aunque no tenga los ojos abiertos cuando yo le hablo, pues yo ya tengo que estar como en esa sintonía, con esa prosodía y ese tono de voz que me va a ayudar a poder estar atento y conectado pues a mi bebé, ¿de acuerdo? Eso como lo primero. Segundo, tenemos que ver que hay prácticas formales e informales. Entonces, que antes de ir a la práctica formal que puede darse en un curso de niños, ¿no? Que está estandarizado por edades, ¿no? Por 4 años, de 6 a los 7, de los 8 a los 10, etcétera, etcétera. Yo lo que tengo que empezar es a practicar cosas como cuando decíamos de los adultos, ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto, de una manera como consciente e interiorizada. Entonces, tenemos que invitar a los niños a hacer cositas con los sentidos. Es decir, vamos a ver qué actividades podemos tener pues con la vista, ¿no? Adaptadas a la edad. Entonces, no es cuestión de, mira, hijo mío, esta flor, mira, vamos a practicar mindfulness, mira la flor, no, sino, pues, cómo es esa flor y fíjate, pues, qué colores tiene, cuántos colores tiene, por ejemplo. Y entonces, cositas por ejemplo, de la naturaleza, de casa, y no solamente ver en el fuera, sino ver por dentro. Cuando un niño ya, con 2 años, monta una rabieta, no podemos pretender que pare, ¿no? Cuando yo quiero, no. Yo le acompaño la rabieta y es bueno que él viva la rabieta acompañado de la mamá o del papá y de estar ahí, ¿no? Evidentemente, con cuidado. Los padres y madres quieren parar la rabieta porque es incómodo. Claro. Pero es que tenemos que entender que son niños. Tengo que sostener eso que viene, que te ayuda la práctica de mindfulness a sostener lo que hay tal y como es. Y a estar con ese nivel de conexión. ¿Yoli? Yoli, no te escucho. Yolanda, ¿me escuchan a mí los demás? ¿O soy yo la única? Ahora, te me habías quedado parada. No sé si se me habrá oído o no. No, yo no he oído nada. Vale, bueno, pues repetimos, ¿no? Un poquito, que sí. La idea es que el niño sienta que lo que siente es aceptado por sus padres, que le permiten esa rabieta, ¿de acuerdo? Necesita llorar porque no quería hacer algo, el papá o la mamá está ahí. Pero yo a la vez, yo puedo también decirle, ya parado, ya ha pasado, cariño, los niños se regulan contigo, van, vienen, vamos a acompañarle en ese proceso. Esto ya es un aprendizaje buenísimo, ¿de acuerdo? De conexión por la emoción. Yo luego le puedo decir, ahora ya estás un poquito más calmado, fíjate qué calor tienes, ¿no? Por ejemplo, mira, ahora ya estás más relajado, mira el bracito, cariño, ¿no? Y el brazo así un poco como que está más sueltecito. Ahora tienes mucho calor, fíjate cómo estás rojo, ¿no? Es decir, darse cuenta de cómo se siente también esa emoción por dentro. Podemos ayudar a los niños a que observen cómo es el oír en su corazón, dónde lo sienten más, dónde lo sienten menos.
cuando dicen que tiene hambre, en vez de ya darle algo para comer o no esperar a casa y comprarle algo de dulce en la calle, ¿cómo es, cariño, esto del hambre? Explícame cómo se siente dentro de ti. Y estamos ayudando con estos pequeños ejercicios a conectar con su cuerpo. No solamente cuando le hace daño algo, ¿no? Cuando le hace daño algo, dónde te duele y cómo es de grande, ¿no? Ayudamos a los niños también, pues, por ejemplo, a dibujarlo, ¿no? En el papel. Hacemos la silueta por delante y por detrás de un niño y entonces conforme van indagando como con un rayo mágico que va recorriendo todo su cuerpo, observar dónde han sentido cosas y qué es. Y pueden ser emociones, pueden ser sensaciones y vemos de qué colores las pintan y luego lo vemos y quizá nos damos cuenta que todo lo siente en la cabeza o que todo lo siente en la tripa. Y entonces esto ya nos está dando pistas de cómo el niño tiene temas en su mente o cómo tiene pues quizá más somatización, pues por ejemplo en el cuerpo, ¿no? Podemos ayudar a los niños a ver, por ejemplo, el paisaje. Utilizamos mucho, pues, por ejemplo, el ver las nubes, ¿no? Ver cómo se mueven, cómo van cambiando, cómo pasa el agua en un río, cómo es observar simplemente a la gente pasar, no media hora, simplemente ejercicios un poquito de conexión, darnos cuenta de cuántas cosas hay redondas, cuántas cosas hay de un color determinado, qué cosas se mueven, qué cosas no se mueven. Ejercicios, por ejemplo, de focalizar la atención, es decir, vemos una sola cosa, no movemos la vista de eso, pero ver qué es lo que hay alrededor. Y sé que alrededor también hay, no sé, si es en casa, pues hay un libro y está el jarrón y aquí está la silla, pero manteniendo el foco de la atención en eso justo, ¿no? que estoy viendo. Detalles, ¿no? de las cosas. A veces sabemos también los adultos que descubrimos algo, puede ser en casa, en el trabajo, en la calle, cuando hacemos estos ejercicios de atención plena, de decir, ay, va, esto no me había fijado que estaba en la calle, ¿no? O en la comunidad, o en, no sé, y observar también esto, ¿no? Este entrenamiento. Olores, con el olfato. Pues imagínate todo lo relacionado también a adivinar olores. Me da igual con, pues por ejemplo, con temas de la cocina, con hierbas, donde lo sienten, pelar una fruta y ver qué olor puede ser, a qué fruta corresponde ese olor. Ver si soy capaz de, cuando hay varios olores, distinguirlos. Cómo es si me tapo la nariz, ¿no? el olfato, y anulo ese sentido. Cómo es mi experiencia con la comida, por ejemplo, ¿no? Y con el gusto igual, es decir, probar diferentes comidas, cómo es con los ojos cerrados, ejercicios también de agradecer, ¿no? En la comida, ¿no? Oye, imagino también que las prácticas formales, que hay gente que pregunta que a partir de qué edad puede sentarse un niño a meditar o estar tumbado para practicar con meditaciones guiadas. Sí, mira, yo que sabes que estoy certificada en el método Línea Snell, que es como ese primer método, ¿no? Que es un poco la adaptación del MBSR de Jon Kabat-Zinn. Los niños, el primer escenario es con niños de 3 y 4 años. Yo, el primer grupito que llevé en un colegio eran estos niños. Los niños en una clase, 20 niños en una clase, claro que el primer día no, porque el primer día, pues evidentemente, es lo novedoso, pero los niños hicieron al final que la profesora, como yo llevaba los crótalos, que los chinchines que utilizaban decían que en vez de decir gritándoles, venga a clase, venga que empezamos, venga que cerramos las puertas, que lo hicieran con los chinchines, porque así su cabeza estaba mejor. Fíjate. Niños súper pequeñitos. Entonces yo compartí, ¿no? Fotografías de niños sentaditos, ¿no? Respirando, adaptando evidentemente ese ejercicio de acuerdo a su edad, a la duración. Se utilizan, pues, amiguitos como la respiración, que vienen, no, es decir, adaptamos evidentemente el diálogo. Y ellos mismos ya se resitúan, se recolocan. Y es en 8 semanas, una vez a la semana, y luego el apoyo, ¿no? De claro, día a día. En casa de los padres. Y en casa. Claro que hay niños pues que no harían nada en casa con sus padres, por lo tanto el beneficio baja.
ya no vamos a entrar de si hay tiempo o no hay tiempo, si soy papá pijama o mamá pijama de los que llegan a las 9 de la noche, no entramos en eso, o el apoyo del profesorado también. Entonces tenemos que darnos cuenta de que no es como una asignatura extraescolar que yo llevo a mi hijo una vez a la semana para que haga mindfulness. Y cuando está en casa, vete a hacer eso, ¿no? De la rana o del método X, hacer mindfulness. No, lo que vamos a hacer es integrarlo en nuestro día a día. Entonces los niños, poco a poco, cuando se van manejando con su mundo interior, te van a hablar de las emociones, te van a decir cómo se sienten, van a pedir lo que necesitan. Y cuando construimos el lugar en calma o el lugar tranquilo, pues la cuestión no es, ay, mira, me leo este artículo que me han dado que es para fabricar el lugar en calma, lo hago, venga, coloca ahí el niño y cálmate. No, al principio, papá y la mamá van juntos. A veces claro, el niño acompañamos. Claro, o el niño no quiere ir y le dices, bueno, cariño, está bien, mamá se va a ir porque siente por aquí un poco del enfado y yo me voy a ir a calmar un poquito. Y muchas veces los niños se van también con la mamá. Claro, simplemente por imitación. Claro, entonces ellos están aprendiendo un nuevo modelo. No paro mi emoción, callo, ni rechisto, porque si no, no voy a ver los dibujos después, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está preguntando qué ocurre con la preadolescencia y la adolescencia, que siempre hablamos de niños pequeños. Yo creo que eso nos daría para otro. Podemos hacer el siguiente, dentro de 2 semanas, sobre mindfulness y adolescentes. Que además yo creo que ahí es muy importante ver la manera de motivarlos para que hagan estas prácticas, porque los niños pequeños, pues la verdad es que a los niños pequeños les gusta llamar la atención de los padres, para ellos es muy importante esa aprobación. La aprobación, claro, la pertenencia. más influenciables. Si tú te vas al rincón, ellos van contigo. Si tú haces meditación o haces yoga o deporte, se sientan a imitarte. Pero ya con los preadolescentes y adolescentes la cosa es diferente. Entonces igual podríamos dejarlo para el siguiente live, a ver cómo motivar a estas edades que son distintas, ¿no? Y Sí, bueno, es diferente. yo creo que vamos a dejar por aquí los libros de ejemplos, porque hay gente que me pregunta, ¿y lo de los emocionarios qué es? Bueno, pues para que la gente sepa, cuando hablamos de trabajar emociones en casa, pues hay muchas veces que tenemos una serie de emociones básicas, la ira, la rabia, el miedo, la tristeza, la alegría, pero en libros como estos se van a encontrar, pues como hay aquí, muchísimas emociones distintas que nos van a llevar a definirlas, porque no es lo mismo la tristeza que la nostalgia, ni la melancolía, ni el sentimiento de soledad. Entonces, el sentarnos con los niños, hablar de las emociones, dibujarlas, preguntarles que en qué momento de su vida suelen sentirlas, que cómo suelen resolver esas situaciones, pues hace que sin que haya un momento difícil en casa, pues podamos aprender de todo esto, ¿no? En el libro de Educar con Serenidad, en el mío tienen ahí, y también participa Yolanda, pues varios ejercicios para que los niños aprendan a autorregular sus emociones. Incluso la propuesta de que hagan ustedes en casa una baraja pintada a mano, con cada carta representando una emoción, que se pongan en la mesa, que los niños digan, pues yo voy a hablar hoy de la alegría, y en qué momento me suelo sentir alegre, y cómo cambia esto mi vida cuando siento la alegría, y que otro día pues cojan la envidia, y hablemos de la envidia, pero que no digamos en ese momento en casa, envidia, pero eso está muy mal sentirlo, ¿no? Que simplemente tengamos la libertad para hablar de emociones distintas, de cómo se sienten, de qué nos las causa, cómo le ponemos solución, esté bien o esté mal, sin que los padres juzguemos cómo tienen que hacerlo y si están bien o están mal, ¿no? Aquí tienen otro libro, El arte de emocionarte, que además de hablar de emociones viene con ejercicios prácticos y, bueno, para que tengan alguna alternativa. Sí, yo creo que esto es muy importante, pero tenemos que darnos cuenta que, como comentas, ¿no? Hay que trabajar estos cuentos. A veces los papás se dedican, bueno, leo el emocionario, mira, esto es la tristeza, mira, esto es no sé qué, esto es el enfado, pero luego cuando lo están viviendo sus hijos, no hay una conexión entre lo que leo en el libro o lo que le quiero transmitir y la experiencia. Entonces no soy coherente. Entonces yo le puedo decir, mira, me parece a mí que está viniendo esta emoción del cuento, ¿no? Y cómo es y qué le ocurría. Trabajamos también con los niños, pues por ejemplo, el poder hacer un cuento o una historieta de lo que, exacto, sí, de lo que le ha preguntado que cuál era el cuento. Pues el que decía antes Yolanda de Lynn Snell es tranquilo y atento como una rana, y luego tenéis el de adolescentes que es Respira, ¿no? Sí.
¿vale? Para que lo sepáis. Y aquí además este libro viene con un CD de meditaciones guiadas para trabajar con los niños. ¿Vale? El de Respira, exactamente, sí. Luego tenemos, aquí no lo tengo, pero tengo también un libro muy bonito de familia, ¿no? Con el tema de Belén Colomina también, de familia, para unirlo, ¿no? Para que no sea una cosa solo de niños. Y un poquito, pues eso, ¿no? Este cuento, un poco cómo poder ver qué es lo que me ha pasado esta mañana, ¿no? Pues había un niño, ¿no? Que le ha pasado esto, y cómo seguiría el cuento, cómo te gustaría que siguiera el cuento. Y entonces les ayudamos a interiorizar también nuevas formas para poder gestionar eso que les ha ocurrido, en vez de decirlo, esto no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Que es un poco ahí como un poquito como el enfado, ¿no? Yo creo que esto es importante. Muy importante, no se fuerza a los niños, ¿no? Es decir, no se chantajea. Esto es como un juego, no es una obligación. Sabemos que, claro, que queremos, pues eso, que los niños estén calmados, que sean empáticos, que sean creativos, que estén atentos. Bueno, esto para la concentración y los estudios le vendrá fenomenal, y entonces les obligo. Si nosotros obligamos a los niños, pues ¿qué va a pasar? Pues que van a rechazarlo, está claro. Entonces, ¿que lo quieren hacer solitos? Pues bueno, con supervisión, dependiendo de la edad, pero lo bueno también va a ser pues practicarlo juntitos, ¿no? Y crear eso minutito, ese parar. ¡Ay, hija, que me acabo de acordar! Venga, vamos a hacer una respiración consciente. Un minuto, es un minuto, parar. Conectar por dentro, ver un poco el clima que hay por dentro, cuál es la dificultad, para que, bueno, quizá puedo sostener emociones más bajitas de intensidad, puedo regularlas, y entonces así no estoy aguantando hasta que ya como exploto, ¿no? Claro. Y yo creo que... Alguien nos pregunta que si el live va a quedar grabado. Sí va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado, pero yo empecé a grabarlo un poquito más tarde. Ya me van a... Pues quedará grabado 24 horas y luego tu grabación la subimos luego al canal de YouTube. Aquí en el de Educar con Serenidad también tenemos un capítulo sobre gestión de emociones, que además tiene ahí Yolanda un ejercicio sobre el control remoto, pero tienen la baraja de las emociones, el rincón de la calma, cómo construir una bola que le damos la vuelta y nos ayuda a meditar, cómo trabajar la paciencia y el autocontrol, el ejercicio del control remoto, ¿no, Yolanda? En el que consiste en que cada uno tenga como un mando a distancia para regular su estado emocional. Así que ahí también pueden encontrar pues todo esto de lo que estamos ahora hablando. Lo tienen en cualquier sitio, en Amazon, en la Casa del Libro, donde quieran. Exacto, porque es muy importante, ¿no?, ayudarles a los niños a que se den cuenta que ellos también son responsables, ¿no?, de su mundo interior, y que ellos son partícipes, es decir, que ellos pueden hacer algo, no como que de 0 a 10 ya yo no controlo, no me han ayudado a controlar todo esto que me pasa por dentro, y entonces luego, claro, viene el arrepentimiento, la culpa, y entonces pues todo no sé, como que es un manejo pues peor, ¿no?, o más negativo. Sí. Nos han preguntado las edades de los libros. El de Tranquilo y Atento como una rana, entre los 3 y los 10, 11 años más o menos. El de Educar con Serenidad... ¿Perdón? Sí, decía que en ese libro, o sea, que es un librito sencillo para los padres, para interiorizar, y luego ya pues tienen las grabaciones también para empezar a familiarizarse y a ver que es un primer tanteo. O sea, hay que entender también, los padres pueden ir, oye, con mucha intención, venga, lo quiero hacer, a ver, que no hay que hacerlo perfecto, que hay que empezar, por poquito que sea. Sí. Simplemente la reflexión, el conectar, ahora este libro, ahora me veo esta charla, ahora me busco estos ejercicios, lo voy practicando. No se busca la perfección, no se busca ser lo suficientemente, ¿no?, adecuados para la educación, ser conscientes, ser padres presentes, ¿no?, y tomar, oye, mi propia responsabilidad de que no solamente es llevarlo a un colegio, apuntarlo a 3 idiomas y a música, es que la vida interior y toda esta parte psicológica, mental, emocional, también es mi obligación, ¿no?, por lo menos en parte. Si ya se me desborda, pues pido ayuda, evidentemente, y más en esta situación que hemos vivido también de confinamiento, también nos puede dar pistas de cómo manejamos, ¿no?, todo el tema emocional y de cuáles son nuestros puntos débiles para entrenarlos, ¿no?, de alguna manera. Muy bien. Para los que habéis preguntado del de Educar con Serenidad, más o menos entre los 4 y los 12, ¿vale? Y poquito más, ¿no? Que hablamos dentro de 2 semanas. No sé cómo vamos de tiempo, porque... Ya van 45 minutos. Vale. ¿Te parece? ¿De qué hablamos el próximo día? ¿Mindfulness y adolescentes o quieres otro tema?
lo que queráis. Yo creo que sí, que hay mucho interés sobre el tema de los adolescentes y justo la adolescencia, que es ese momento de esa intensidad hormonal, ¿no? Que puede ser un periodo menos reflexivo, más impulsivo, yo creo que es la edad idónea para motivar para la práctica del mindfulness. Yo ya lanzo, ¿no? Una cosita que creo que me parece súper importante. No podemos ir como, venga, ahora es la adolescencia, entonces ahora empiezo con cosas de la adolescencia. Claro, no, hay que prevenir. Es decir, yo tengo un hijo, yo ya sé que va a llegar a la adolescencia, sí. El manejo emocional no puede dejarse, bueno, pues cuando sean adolescentes o cuando vengan problemas, ¿no? Y no solamente el manejo emocional, es que yo lo que veo es que hay mucha gente que a partir de los 15 es cuando quiere que su hijo asuma responsabilidades. No, yo siempre les digo, el adolescente empieza en la cuna y todo lo que no empiezas a educar y a poner límites en la cuna y a educar en valores, a medida que ellos crecen y se desapegan de ti, porque hasta los 10 años más o menos tú eres Dios para tus hijos, pero a partir de esa edad Dios son los amigos. Entonces, si tú no has generado ahí un vínculo, una educación en valores, si no has educado en el esfuerzo, en la responsabilidad, en la disciplina, en poner límites, cuando el niño entra en esa adolescencia es mucho más complicado. Para todos aquellos que, bueno, recordarles que el jueves que viene, para todos aquellos padres y madres que estén interesados en cómo educar en el esfuerzo y la responsabilidad, tengo un taller de los míos virtuales y ahí les espero para enseñarles un poco a cómo conseguimos que nuestros hijos sean un poco más disciplinados, un poco más responsables, un poco más autónomos. Y además, Patri, es importante que nos demos cuenta que los niños, cuando son pequeñitos, pues esto que hemos dicho, ¿verdad? Que quizá son más manejables, más manipulables, se tiende más a ganarles, ¿no? Que a ganárnoslos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los padres viven como, es que mi hijo me lo han cambiado, ¿no? Es como que el niño que era antes no es ahora. Y muchas veces esos niños, bueno, pues que han sido más evitadores, que han sido más complacientes, pues en la adolescencia simplemente ven una oportunidad de empezar a ser lo que realmente quieren ser. Y a mí como padre me choca. Entonces, no nos despistemos, ¿no? Con estos niños de que asienten todo y obedecen a todo, ¿de acuerdo? Porque ahí se está gestando también mucha dificultad interna emocional y de gestión emocional. Entonces, que esto es para todos los niños. Que no podemos decir, bueno, pues a ver, ¿no? O tener la expectativa de que mi hijo va a manejar los pensamientos y las emociones fenomenal sin que en casa se haga nada. Entonces, que esto es una asignatura pendiente en la educación de los papás y que antes, pues bueno, que nosotros no la hemos vivido así, que eran otros tiempos, pero que hay que cambiarlo, ¿no? Y cambiar ese eslabón en la cadena. Bueno, pues el jueves, no sé qué día cae el jueves dentro de 2 semanas, nos vemos ahí para mindfulness y adolescentes, ¿vale? Para muy bien. Los padres están preparando. Un beso, Yoli. Besos a todos, gracias. Adiós. Gracias a todos por habernos acompañado en el directo. De verdad, gracias por vuestros comentarios. No da tiempo a verlos todos porque si los vemos, no hay mindfulness, si no escuchamos a Yoli, yo por lo menos. Exactamente. Entonces, luego que comenten en las redes sociales, que pregunten lo que quieran. Claro, que te pregunten. Eso es. Vale, que me pregunten. Adiós. Adiós. Adiós.